Habíamos ido describiendo la pared abdominal en las últimas clases. Ustedes han hecho unas maquetas para defenderlo. En algunos casos las maquetas vienen elaboradas, pero defenderla es diferente. Para consolidar, estos elementos que forman parte de la pared abdominal van a formar en realidad varias regiones. Dentro de esas regiones habíamos mencionado la región umbilical, la región inguinal, principalmente. ¿Qué hemos hablado de la región inguinal? Bueno, la región inguinal hemos dado a conocer sus límites justamente de esta región, por encima del ligamento inguinal. Eso tienen que tomar en cuenta siempre, porque si está por debajo del ligamento inguinal o del pliegue inguinal, el pliegue superficialmente, ¿verdad? Profundamente el ligamento, pero superficialmente no vemos el ligamento, vemos un pliegue. Entonces, si está superior a este pliegue, es cavidad abdominal, es pared abdominal, pero si está debajo del pliegue, ya corresponde al miembro inferior. Y debajo se encuentra otro conducto que lleva algunos elementos vasculares, principalmente linfáticos, que corresponde justamente al conducto pleural, que eso nada tiene que ver en la parte teórica o en la parte de la defensa que ustedes estaban hablando. Lo que está por encima corresponde justamente a la región inguinal, y en esta región encontramos justamente el conducto inguinal. Estamos observando en la imagen la presencia, la formación del ligamento inguinal, un ligamento que resulta del fibrosamiento de múltiples músculos del abdomen, que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta la sínfisis pubiana, o lateralmente a la sínfisis pubiana. Este ligamento lo están atravesando vasos sanguíneos, ¿no? El elemento que nosotros estamos viendo corresponde a la arteria ilíaca externa, que luego se va a convertir en arteria femoral. Por lo tanto, eso ya corresponde al conducto crural. ¿Sí? Eso es conducto crural. De la arteria ilíaca externa sale una ramita anastomótica para unirlo con la arteria ilíaca interna. Entonces hay una anastomosis. Esta arteria representa justamente el límite profundo de lo que nosotros superficialmente en el músculo recto hemos conocido con el nombre de arco de Douglas, ¿sí? O la línea arqueada de Douglas, ¿no? Entonces, esa ramita anastomótica importante que va a unir la arteria ilíaca externa con la otra arteria que está por dentro, la arteria ilíaca interna, se la conoce con el nombre de la arteria de la corona motoria, tiene también su nombre en latín, ¿no? Y bueno, seguramente esta arteria va a ser objeto de estudio en el congreso que va a haber, porque siempre se la ha ido describiendo en diferentes congresos, ¿no? Desde el punto de vista de cada facultad. Han encontrado en muchos de los cadáveres estas anastomosis que son variables, ¿no? Y por eso es objeto siempre de estudio. Por eso va a estar también ahora en el congreso como tema de estudio. Sería importante que todos se inscriban en este congreso de anatomía. Es un congreso que se va a llevar a cabo después de casi 5 años, ¿no? Ya la pandemia nos ha perjudicado, teníamos que haberlo hecho en esa época. Hemos sido la sede del primer congreso de anatomía, y después había otro congreso en la ciudad de La Paz donde hemos asistido con varios trabajos, con estudiantes, y bueno, pues este ya es el tercer congreso nacional de anatomía, ¿no? Entonces diferentes facultades traen sus trabajos para defenderlos. Aquí también se está preparando algunos trabajos en diferentes asignaturas. Anatomía no solamente es nuestra asignatura, sino también corresponde a la microscopía, a la anatomía microscópica, a la histología y también a la anatomía de desarrollo. Y también está formando parte de la anatomía comparativa, ¿no? Y dentro de eso pues tenemos justamente el área de las veterinarias. Lamentablemente nosotros tenemos una sola facultad, pero en otros departamentos hay muchas facultades de veterinaria y muchas facultades de medicina, entonces la participación es mayor, ¿no? Pero les invito a ustedes a ser parte justamente de este congreso. Con sobre van a hablar de esta corona. Bueno, elementos que hemos ido describiendo dentro de la conformación del conducto inguinal, ¿no? Hemos indicado que este conducto
tiene una dirección oblicua, la de arriba hacia abajo, de lateral a medial. A muchos les decía, a ver, ubíquenme en la maqueta que han realizado, y me decían, este es el anillo medial, me decían, ¿no? Mostrando hacia arriba. Entonces, no puede ser, ¿no? El anillo medial es inferior, ¿no? Y es superficial, de ahí no le anillo superficial. En cambio, el lateral es profundo, no se lo ve, ¿no? Está justamente formando como una invaginación de la pared abdominal anterior, pero visto por detrás. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta justamente ustedes. Bueno, son los 3 puntos débiles que después, cuando estemos hablando de el conducto inguinal propiamente dicho en el varón, principalmente, porque se presenta más en el varón, pues vamos a hablar de estos puntos débiles. Estamos observando ya el anillo superficial. A muchos de ustedes les decía, a ver, ubíquenme, muéstrenme el anillo superficial. Es este, ¿no? El anillo superficial por donde pasa justamente el cordón espermático en el varón. Estamos viendo una imagen de varón. Entonces, pilar externo, el pilar medial, como ven ustedes, hay un entrecruzamiento, ¿no? De un lado hacia el otro. El pilar externo que se encuentra a nivel del tubérculo del pubis del mismo lado, ¿no? Esto sufre un entrecruzamiento. ¿Cómo es reforzado esto? Superiormente es reforzado por estas fibras intercolumnares, interfoveolares, o también llamadas fibras de Poirier y Mackenzie, y posteriormente e inferiormente está reforzado por el ligamento reflejo o ligamento de Colles. Inferiormente a esto todavía vamos a encontrar el ligamento inguinal. Nuevamente observando el mismo anillo, ¿sí? Aquí estamos viendo la presencia del músculo recto anterior del abdomen. Estamos viendo la cintilla, que tiene varios nombres, ¿no? Y estamos viendo justamente el anillo superficial, ¿no? Con todos sus elementos que van atravesando justamente este anillo, que varía tanto en el hombre como en la mujer. La línea arqueada de Douglas, que representa el límite, ¿no? De la vaina de los rectos, sobre todo en cuanto a su conformación, es diferente, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y a muchos de ustedes les preguntaba, ¿cómo está formada la vaina de los rectos? Bueno, la vaina de los rectos simplemente no es más que la unión de las hojas, ¿no? De diferentes hojas. ¿Qué hojas? Hojas fibrosas aponeuróticas, provenientes de los diferentes músculos. Si lo vemos por encima del arco de Douglas, entonces vamos a ver aquí la hoja aponeurótica del músculo oblicuo mayor, la hoja anterior del oblicuo menor, y nada más. Luego vamos a encontrar el recto, y por detrás del recto vamos a encontrar la hoja posterior de la vaina de los rectos, como está formada por la hoja posterior del recto menor, o del oblicuo menor, y el transverso del abdomen. Igual, la aponeurosis del transverso del abdomen. Pero por debajo es diferente, ¿no? Por debajo del arco de Douglas es diferente. Vamos a encontrar las hojas aponeuróticas del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso del abdomen. Hoja posterior de la vaina de los rectos por debajo del arco de Douglas en realidad no existe. Directamente vamos a encontrar la fascia transversalis y la hoja subperitoneal, nada más, ¿no? En cambio aquí vamos a encontrar todavía detrás de esa hojita aponeurótica, vamos a encontrar la fascia transversalis y vamos a encontrar también la hoja subperitoneal, ¿no? Y eso les preguntaron muchos de ustedes cómo está conformada la vaina de los rectos. Bueno, nuevamente el conducto inguinal. Bueno, eso lo vamos a estudiar mejor cuando estemos en aparato genital masculino. Y algunos elementos, ¿no? Bueno, no algunos elementos, están todos los elementos que forman parte justamente del conducto inguinal en el varón. Eso es lo que tienen que en realidad mencionar, ¿no? ¿Cuál es el elemento principal? Eso. El cordón espermático, su elemento principal es el conducto deferente. Ahora ya acompañando el conducto deferente, por delante vamos a tener un plexo venoso anterior, vamos a tener un plexo venoso posterior. El anterior se denomina justamente el plexo papiniforme, ¿no? Vamos a encontrar un ligamentito que está acompañando al conducto deferente, el ligamento de Crooked. Vamos a encontrar la arteria que
forma parte del conducto, la arteria funicular, bueno, la arteria funicular, pero que está por fuera del conducto, ¿sí? Arteria funicular. Dentro del conducto vamos a encontrar la arteria del conducto de frente, la arteria deferencial, entonces, y hay una arteria, ¿no?, que está descendiendo justamente para ir a buscar el testículo, ¿sí? Tiene diferentes nombres: arteria testicular, arteria espermática. Está acompañado también como parte del cordón espermático. Y lógicamente, los nervios, ¿no? Los nervios abdominogenitales, mayor y menor, y también la rama genital, aquí. Las ramas genitales, ¿no?, de los nervios abdominogenitales o inguinal y hipogástrico, ¿no?, las ramas genitales. Y de esta, pues, es la rama genital del nervio genitorural, genitofemoral, ¿no? Entonces, todos estos elementos están formando parte en el varón. Y en la mujer es menor. El elemento principal corresponde justamente al ligamento redondo. Vamos a encontrar los mismos nervios, las ramas genitales, y otro ligamento, el ligamento venudo, ¿no? Entonces, esos elementos forman parte del contenido en la mujer. Bueno, nada más de conducta inguinal, ya para reforzar lo que ustedes han ido trabajando y lo que han ido tratando de defender. Y doctor, disculpe, en el tema del abdomen, la vía paramedial y la transversa de columnar y curtile. ¿Perdón? La vía paramedial y otra vía transversa de columnar y curtile. Eso se refiere ya a la formación de algunos músculos en cuanto a la terminación de la parte carnosa, ¿no?, y el origen de su parte aponeurótica fibrosa. El único músculo en realidad que participa de una parte aponeurótica en su inicio, su parte media carnosa, y su terminación aponeurótica es el músculo transverso del abdomen. Entonces se toma como límite justamente a este músculo en las incisiones paramediales. Imagino que es lo que estás refiriendo. Mencionaba de arterias que se anastomosan, bueno, que se unen y bueno, forman una vía en el abdomen de columnar y curtile. A ver, hay dos tipos de arterias que se anastomosan. Una, justamente la que hemos mencionado, que forma la corona motis, y la otra, la que está constituida entre la arteria epigástrica superior e inferior. Superior e inferior. Entonces, ellas van a formar una especie de límite, pero van a formar límite justamente al borde lateral del recto, porque están justamente en esa relación. Entonces, son dos tipos de anastomosis que existen. Bueno, antes de hablar de los órganos de la cavidad abdominal, tendríamos que hacer mención a una hoja que se encuentra en el interior de la cavidad abdominal. Y esta hoja, que corresponde a la cavidad abdominal, no es más que el peritoneo. Generalmente cuando estudiamos pleura, hemos estudiado corazón, hemos estudiado primero el órgano y después hemos estudiado recién a estas hojas, ¿verdad? Pero en cambio aquí tiene que ser al revés, para tratar de comprenderlo de mejor manera. Bueno, esta hoja serosa que se encuentra revistiendo la cavidad abdominal se denomina peritoneo. Y el peritoneo entonces no es más que una serosa, y como toda serosa pues está constituida por dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal es la que se encuentra revistiendo absolutamente todas las paredes de la cavidad abdominal. Hemos hablado de una pared abdominal anterolateral y una pared abdominal posterior, donde se encuentran superficialmente en la cavidad abdominal, o sea, yendo de la profundidad hacia la superficie. Hemos mencionado el músculo cuadrado lumbar, hemos mencionado el músculo ilíaco, hemos mencionado el músculo psoas, ¿verdad? Esos son los músculos que aparentemente son superficiales si vamos de la cavidad hacia atrás. Pero si vamos de atrás hacia adelante, son los músculos más profundos, ¿no?, si lo entendemos así de esa manera. Bueno, todos estos elementos entonces están revestidos por el peritoneo. Hacia arriba van a estar revistiendo la cara inferior del músculo diafragma, e inferiormente se van a estar confundiendo con la cavidad ilíaca, con la cavidad pélvica. Todos esos elementos, todas esas cosas también están revestidas por peritoneo. Como es una hoja serosa, esta es la hoja parietal, la
que reviste las paredes. Pero envía una serie de reflexiones hacia los órganos que se encuentran contenidos en la cavidad abdominal. Inclusive va a tapizar algunos de esos órganos y los va a dejar contenidos entre los músculos y el peritoneo. Entonces, los órganos que están dentro del peritoneo se llaman órganos intraperitoneales, y los que están detrás, porque hay algunos órganos que están detrás del peritoneo, entre los músculos, sobre todo de la pared abdominal posterior, pues se llamarán ya no intraperitoneales, que se llamarán retroperitoneales. Y dentro de estos órganos retroperitoneales podemos mencionar, por ejemplo, la presencia de los riñones, podemos mencionar los grandes vasos sanguíneos, ¿no? La arteria aorta abdominal, podemos mencionar la vena cava, los órganos colectores de los riñones, los uréteres, son retroperitoneales. Podemos mencionar una parte del páncreas que es completamente retroperitoneal. Podemos mencionar una partecita del duodeno que también es retroperitoneal, considerado por algunos autores. Después, el resto de los órganos está contenido y cubierto por el peritoneo, por lo tanto son intraperitoneales. Entonces, eso quiere decir que hay órganos tanto retroperitoneales como también intraperitoneales. ¿Cómo se comporta el peritoneo enviando estas reflexiones a estos diferentes órganos? Bueno, las reflexiones que envía el peritoneo son de distinta manera. Hay reflexiones del peritoneo que van desde la pared abdominal hacia un órgano del tubo digestivo. ¿No? Existen diferentes formas de conceptualizarlo. Vamos a hacerlo más sencillo. Cuando hay una reflexión del peritoneo que va desde la pared hacia un órgano del aparato digestivo, pues a esta reflexión se le llama meso. ¿Sí? Meso. Y contiene en su interior generalmente elementos vasculares y nerviosos. Por ejemplo, el mesoenterio, el mesocolon. En el mesenterio, por ejemplo, una reflexión del peritoneo que se dirige completamente al intestino delgado, pues vamos a encontrar en su interior vasos sanguíneos. ¿No? ¿Qué vasos sanguíneos? La arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior. Vamos a encontrar vasos linfáticos y también vamos a encontrar nervios que nacen de los plexos nerviosos, simpáticos y parasimpáticos. Entonces, aquí hay un pedículo cubierto justamente por una reflexión del peritoneo. ¿Cómo se llama? Meso. ¿Sí? Meso. Pero también hay otras reflexiones que se extienden desde un órgano que corresponde al aparato digestivo como también al otro órgano del aparato digestivo. En este caso, aquí estamos observando esto y también estamos observando esto. Generalmente en su interior no vamos a encontrar pedículos nerviosos. Podemos encontrar algunas arterias, algunas venas, pero no hay un pedículo nervioso importante como en el caso de los mesos. En el meso siempre vamos a encontrar un pedículo nervioso importante. En cambio aquí podemos encontrar algunas arterias, podemos encontrar algunas venas, pero no un pedículo como en el caso de los mesos. ¿Cómo se llaman estas reflexiones? Omentos, ¿no? O epíplo, ¿sí? Epíplo, omento. Y dependiendo de dónde a dónde va, pues recibirá el nombre, ¿no? Por ejemplo, va desde el estómago hasta el hígado, entonces se va a llamar gastrohepático. Hay otro que va desde el estómago hasta el colon, entonces se llamará gastrocólico, ¿no? O dependiendo del tamaño, se llamará epíplono menor, epíplono mayor, etc. Entonces, esta es otra forma de reflexión del peritoneo, ¿sí? Otra forma de reflexión. Bueno, entonces estamos mencionando hasta el momento dos tipos de reflexiones. Uno, los mesos, que tienen pedículos nerviosos vasculares en su interior, y los omentos, que van de un órgano hacia otro órgano. En el caso del meso va desde la pared abdominal al órgano, no se olviden de eso. En cambio el omento va de un órgano hacia otro órgano del aparato digestivo. Pero también existen otro tipo de reflexiones que van desde la pared abdominal
hacia un órgano que no siempre es del aparato digestivo y no tiene vasos ni nervios en su interior. ¿Cómo se llaman estos? Ligamentos, que también es una reflexión del peritoneo. Por ejemplo, aquí en la imagen nosotros estamos viendo un ligamento que se extiende desde la pared abdominal. En este caso se está extendiendo hacia el hígado, ¿no? Estamos viendo justamente el ligamento coronario, el ligamento redondo, ¿no? Entonces esto es un ligamento, ¿sí? Ligamento redondo, ligamento coronario, y aquí hay otro ligamento todavía, ¿no? Ligamento falciforme. Entonces estamos viendo tres ligamentos que se extienden desde la pared abdominal hacia un órgano que no siempre es del aparato digestivo. Entonces habrá reflexiones del peritoneo, por ejemplo, que van hacia el útero, que van hacia las trompas, que van hacia la vejiga, ¿no? Y no son del aparato digestivo. Uno es del aparato reproductor y los otros son del aparato genitourinario. Bueno, eso para hablar un poquito del peritoneo. Bueno, ¿qué funciones entonces tiene el peritoneo? Bueno, primero que el peritoneo está de alguna manera protegiendo a los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Tiene una función entonces de protección. Segundo, tiene una función de fijación, mantiene en su lugar a estos diferentes órganos que están contenidos dentro de la cavidad abdominal, pélvica o iliaca. Tercero, como es una serosa, esta serosa en el peritoneo se encarga de reabsorber los líquidos que existen en la cavidad peritoneal. Y es que en la cavidad peritoneal hay mayor cantidad de líquidos que a nivel del tórax o a nivel del pericardio, etc., porque también son serosas, ¿verdad? Pero la cantidad de líquido es mínima y se encuentra contenido en diferentes espacios. Bueno, aquí el líquido está prácticamente en todo el peritoneo y facilita los movimientos justamente de los diferentes órganos, intestino delgado, intestino grueso, etc., estómago. Entonces el líquido es de mayor cantidad, pero tienen que estar en un equilibrio, y justamente quien se encarga de reabsorber este líquido es justamente el peritoneo. Entonces podríamos decir que de alguna manera el peritoneo mantiene los niveles hidroelectrolíticos a nivel peritoneal, y por eso ha sido utilizado antes de las hemodiálisis, ha sido utilizado justamente para un tipo de diálisis, ¿no? Conocido con el nombre de diálisis peritoneal, que justamente el peritoneo se encarga de reabsorber, ¿no? Detiene las impurezas y era utilizado ampliamente antes de la hemodiálisis, ¿no? Unas máquinas que ahora colocan a la sangre para que vaya purificando la misma en los casos en los cuales el riñón prácticamente ya no está funcionando bien, ¿no? Antes no había estos equipos y se utilizaba la diálisis peritoneal. El paciente tenía que estar con una serie de soluciones, había una perfusión a nivel del peritoneo, y del peritoneo nuevamente, ¿no? Salían otros elementos colectores que simulaban justamente la función que tiene el riñón. Bueno, eso era antiguamente, hoy en día se tiene la hemodiálisis. Bueno, diferentes funciones entonces que tiene el peritoneo. Pero el peritoneo no solamente está haciendo aquello, sino el peritoneo también divide nuestra cavidad abdominal en una serie de compartimientos. Aquí nosotros estamos observando el hígado hacia arriba, estamos viendo una parte del intestino grueso, y esta parte del intestino grueso se llama colon transverso. Este colon transverso tiene su meso, que lo está fijando a la pared, lo mantiene en su posición, y este meso tiene dos caras. Una está mirando hacia arriba, al hígado, y otra está mirando hacia abajo, ¿sí? Entonces, el colon transverso y el mesocolon transverso dividen la cavidad abdominal en dos compartimientos, uno superior y el otro inferior. El superior se va a llamar supramesocólico y esto por debajo se va a llamar inframesocólico.
¿Qué tiene el compartimiento supramesocólico, por ejemplo? Va a contener el hígado. ¿Qué más encontraremos aquí? El estómago. ¿Qué más encontraremos? El vaso. Debajo del hígado, ¿qué vamos a encontrar? Las vías biliares. Entonces, todos esos elementos se encuentran en el compartimiento supramesocólico. Y en el compartimiento inframesocólico, ¿qué vamos a encontrar principalmente? Las asas intestinales. A su vez, este compartimiento supramesocólico lo podemos dividir justamente por la presencia de los ligamentos, ¿no? Aquí hay un ligamento, decíamos, el ligamento falciforme. Lo podemos dividir todavía en dos compartimientos pequeños, uno derecho y otro izquierdo. Uno de ellos es llamado celda hepática porque contiene al hígado específicamente y las vías biliares. En cambio, el otro, el compartimiento izquierdo, contiene al estómago, al vaso y también una parte del hígado. Aquí vamos a encontrar también otros pequeños espacios. Aquí estamos observando uno delgadito, aquí hay otro, y ya no es tan delgado. ¿Cómo se van a llamar? Parietocólicos. Uno será derecho y el otro será izquierdo. Y los vamos a mencionar justamente, ¿no? Porque se forman entre la pared y el colon, ya sea ascendente o bien ya sea descendente. Y sus mesos, lógicamente. Entonces aquí también hay unos pequeños espacios. Aquí hay espacios, aquí hay un espacio. Todo esto es un gran espacio y todo esto es un gran espacio. Hay otros espacios muy específicos que se forman, por ejemplo, entre el recto y la vejiga. ¿Sí? Hay pequeños espacios rectovesicales, por ejemplo, en el varón. En la mujer ya no se llamarán así, rectovesicales, se llamarán rectouterinos, o también se llaman fondos de sacros de Douglas. ¿Por qué son importantes estos espacios? Porque muchas veces en estos espacios se pueden llegar a albergar elementos patológicos, ¿no? Líquidos patológicos, la pus, sangre que luego se va a infectar, acumulación de líquidos, por ejemplo cuando hay una ascitis, la acumulación de líquido ya fuera de lo normal en la cavidad peritoneal se denomina ascitis, ¿no? Habíamos indicado que hay líquido dentro del peritoneo que facilita los movimientos, pero todo eso está regulado justamente por el peritoneo, ¿no? Y cuando el peritoneo empieza a fallar, empieza a haber fuga de proteínas, entonces empieza a aparecer justamente esta patología que es la salida de líquidos, a la cual en el abdomen se denomina ascitis. Lógicamente, para que exista ascitis, pues tiene que empezar a manifestarse a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Se van inflamando los miembros inferiores a nivel de la garganta del pie, a nivel de los maleolos, etc. Se va inflamando y va subiendo hasta llegar al abdomen, ¿no? Y aquí justamente ya cuando decimos hay ascitis, pues hay una complicación realmente ya tremenda. Será del riñón, será del hígado, donde estará la falla. Entonces ya es una acumulación de líquidos. Y estos líquidos pues se acumulan justamente en esos diferentes espacios, en esas diferentes cavidades que hemos mencionado. Bueno, mañana vamos a empezar con el estudio del estómago. Vamos a terminar de revisar los trabajitos, por favor. Bueno, quedamos ahí.